El Señor cumplirá su propósito en mí. Ese es el tema que vamos a ver en este día. Y como siempre les digo, espero que sea un tema de mucha bendición, sobre todo que ayude a cambiar los corazones. Les doy gracias, amados bendecidos hermanos del Señor, por seguir, por apoyar este ministerio. Hay muchos enemigos de la cruz de Cristo, enemigos del Evangelio, enemigos de la palabra del Señor, que quieren callar los labios del siervo del Señor. Y traen muchas cosas del pasado al presente para tratar de evitar que este glorioso evangelio se lleve a cabo. Pero el Señor me ha dicho, no importa lo que haya sido tu pasado, lo importante es tu presente, tu futuro. Lo importante es que camines y sigas llevando este glorioso evangelio a todas las personas. Estuve en la ley mucho tiempo y muchas veces en ese mover condenaba a muchas personas. Fueron muchos los errores que se cometieron, pero como dice la palabra del Señor, vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria cada día. El Señor cumple su propósito en nosotros. Salmo 138, el versículo 8, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Tarde que temprano el Señor va a cumplir su propósito en nosotros. Él va a cumplir el propósito en ti. Vienen muchas preguntas, porque muchas veces pensamos y decimos, bueno, pero ha pasado tantas cosas en mi vida, ¿y por qué no se ha cumplido el propósito de Dios en mi vida? Aún sigo en fracaso, aún sigo en sufrimiento, aún sigo en pobreza, aún sigo en soledad, cualquiera de las cosas. Pero lo que sí es seguro es que lo que dice el Señor se hará. Él cumplirá el propósito en nosotros, pase lo que pase, tarde que temprano. Ahora, depende de nosotros si retrasamos el proceso de Dios. No es si nosotros lo queremos que nos lo haga ya, no. Nosotros podemos retrasarlo o hacer que se cumpla el propósito de Dios en el tiempo justo. Pero el propósito de Dios se va a cumplir porque su soberanía es grande. Él lo va a hacer, Él lo dijo, Él lo hará y Él lo hace. No importa que tal vez sean los últimos días de su vida, pero Él hará el propósito. Un predicador estaba leyendo su historia de este hombre, su familia cristiana, desde pequeño le dieron profecía y le dijeron, usted va a ser un gran ministro del Señor. Cuando llegó a la edad de 20 años, se rebeló con la familia y le dijo, yo no quiero ser cristiano, no quiero nada, no quiero tener nada que ver con el Evangelio. Hasta luego, me voy a seguir mis estudios de medicina. Se graduó, un gran médico, y las personas, los predicadores, la gente que eran amigos de sus padres, le mandaban decir, el Señor te ha mandado a predicar el Evangelio. Y él se reía. Y decía, no, olvídese, yo no quiero eso. Y un pastor, un día, un predicador le dijo, estás atrasando la obra de Dios. Le digo, no, yo soy un hombre próspero,
soy bendecido, tengo todas mis cosas. Yo no necesito predicar la palabra porque yo lo tengo todo. Y además voy a la iglesia una vez, hago lo que tengo que hacer, eso es más que suficiente. Pasaron muchos años, 50 años, y el hombre un día se enfermó de cáncer. Y en esta enfermedad llegó al hospital y los médicos le dijeron, le damos, sus compañeros, sus colegas le dijeron, le queda un mes de vida. Y él se acordó en la clínica, se acordó de las palabras que le había dicho el pastor, o los pastores, todas las profecías que le han dado, que el Señor iba a cumplir el propósito en él. Y lloró y dijo, Señor, deja que por favor yo cumpla yo te obedezca en estos últimos momentos, aunque sea una sola persona que yo le pueda llevar el evangelio. Al lado enseguida de su cuarto, había un señor que también tenía cáncer. Y él, como pudo, se paró, fue y le llevó el evangelio a este hombre. Oró por el hombre y el hombre se sanó. Y él se quedó esperando en la clínica porque los médicos le decían que ya se iba a morir. El hombre que se sanó regresó a los pocos días a visitarlo y le dijo, tuve un sueño. El Señor te va a dar a ti una gran iglesia, te va a dar a ti muchas cosas, pero tú retrasaste el ministerio, lo que el Señor te entregó. Si tú te arrepientes, el Señor te va a dar el ministerio. El hombre llorando le dijo, llorando y de rodillas, oró al Señor y le dijo, Señor, sí, yo he de tener ese ministerio. Por obediencia a ti, sáname, Señor. A los 15 días estaba saliendo del hospital. Y hoy en día escribió él un libro donde habla de sus anécdotas. El Señor cumplirá su propósito. Dios va a cumplir el propósito, pase lo que pase, aunque sea el último momento de tu vida o de mi vida, lo va a cumplir si somos hijos de Dios. Pero para que el Señor cumpla para que nosotros podamos acelerar un poquito y no detener la obra de Dios, porque necesitamos no detener la obra de Dios. El propósito que Dios tiene en mi vida, yo necesito que se cumpla, porque la voluntad de Dios es santa, pura, agradable y perfecta. Entonces Dios nos ha entregado profecías, Dios nos ha entregado grandes cosas y nos ha dicho, mira hijo, ¿cuántas veces todos nosotros hemos dicho, yo sé que eso era de Dios, yo sé que eso era de Dios? ¿Cuántas veces llega una persona a tu vida y tú le dices, fue Dios el que me la puso? A los 2 meses, 3 meses, 4 meses, está diciendo, ¿sería que Dios se equivocó o sería que yo me equivoqué? ¿Por qué? Porque no había una seguridad. Pero vamos a aprender hoy que tenemos que tener una seguridad para saber realmente cuál es el propósito de Dios. Y lo principal es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. Cuando nos fortalecemos en el Señor, el propósito de Dios se va a cumplir rápidamente. Pero viene también otra pregunta. ¿Y cómo me fortalezco en el Señor? Para fortalecernos en el Señor, necesitamos conocer el Evangelio. O sea, necesitamos saber la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en el Evangelio, está en la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos enseña algo muy grande en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, no para la salvación del espíritu, para la salvación diaria. Es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio. Entonces, para fortalecernos en el poder de Dios, tenemos que fortalecernos primero con el evangelio, porque ahí está la fuerza y el poder de Dios. Por eso tenemos que estar leyendo, creyendo y confesando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está llena de promesas hermosas que te dicen que Él te va a prosperar, te dice que Él se hizo pobre para que tú fueras enriquecido, que se llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario, que Él cumple su propósito en nosotros. Son muchos, pero yo tengo que confesarlas. Tengo que todos los días confesar. Sí, Señor, la vida de Cristo Jesús actúa en mi vida, en mi cuerpo mortal. La vida de Cristo Jesús me sana, me purifica, me limpia, me santifica. La vida de Cristo Jesús me lleva a una nueva victoria. Por eso en la boca está el poder ¿de qué? De la muerte o de la vida. Proverbios capítulo 18, versículo 20, dice, del fruto de la boca se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si estás todos los días confesando, no, es que yo soy pobre, es que yo estoy enfermo, es que yo no tengo, es que yo no puedo, de eso es lo que vas a vivir. Pero cuando tú comienzas a confesar, a decir, Cristo me salvó, Cristo me purificó, Cristo me limpió, yo sé que esta leve tribulación va a pasar y que veré la gloria de mi Señor en mi vida. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también ¿qué? Hablamos. No podemos dejar la confesión a un lado. Si tú crees en Cristo y crees lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por ti, confiésalo todos los días de tu vida, levántate, confiésalo con voz audible. Filipenses 4:5 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sean conocidas vuestras peticiones con ruego y acción de gracias. En silencio, no. Yo me levanto en la mañana, después de la crisis, me levantaba y lo hago ahora más que nunca, en la mañana. Señor, gracias. Gracias porque me has llevado a conocer tu palabra, porque tú me estás dando una victoria, porque cada día me levanto con la fuerza de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque tú cumples tu propósito en mí. Hay cosas que yo anhelo en mi carne, hay cosas que yo las deseo todavía, hay cosas que todavía de mi pasado están, el amor, por ejemplo, muchas cosas que le quedan a uno, pero ¿qué pasa? El propósito de Dios se cumplirá en mi vida. Si no es de Dios, nada de esas cosas que yo anhele van a venir. Pero si son de Dios, tarde que temprano van a venir. Ahora, si yo la retrasé, o si tú la retrasas, o si alguien la retrasa, eso ya es otra cosa con el Señor. Pero sigamos. Gálatas 5:16. Perdón. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 14. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Levántate de los muertos. Los muertos, ¿qué te dicen? Eso no te conviene. Eso no es de Dios. Eso no es tal cosa. Todo te lo dicen los muertos. Pero tú créele a Dios. Ora todo el día, todo el tiempo, toda hora. Ora en lenguas, en el espíritu, ora con entendimiento. Esté orando, esté alabando, glorificando a Dios. Y Dios te va a dar la respuesta en el momento justo. Yo duré 20 años de mi vida
buscando una respuesta. Y creí que el Señor me la iba a dar con calma, con paz. Pero el Señor hizo una tormenta gigante para enseñarme, para mostrarme la equivocación que yo había tenido hacía 20 años. Pero ese es Dios. Con cada uno Dios va a actuar de una manera diferente. Vamos ahora sí a Gálatas 5:16 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La carne nos está mandando diario dardos de fuego por medio de los pensamientos. Esos dardos de fuego del enemigo, que se llama carne, no los es, porque está viva. La carne está viva, mientras que la carne esté con nosotros, está viva y va a estar mandándonos dardos de fuego. ¿Para qué? Para activar los deseos engañosos que hay en nuestra carne. Y usábamos un versículo muchas veces, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito. No lo sabíamos ni de discernir lo que decía ese versículo. Pero gloria a Dios que el Señor nos da la revelación para discernir lo que quiere decir ese versículo real. Y muchas veces cometimos errores o cometemos errores. ¿Por qué? Por la equivocación de uno o dos versículos. Nosotros tenemos la mente de Cristo y tenemos la mente natural. La mente natural es gobernada por la carne, es gobernada por nuestros deseos engañosos. Y la mente de Cristo es la mente que el Señor nos entrega en su palabra, que es el Espíritu Santo de Dios. Cuando vienen esos dardos de fuego del maligno, es cuando nosotros tenemos que comenzar a orar para saber si eso viene de Dios. Obviamente que no viene de Dios los deseos de la carne, vienen de la carne. Pero si Dios los está permitiendo para enseñarnos algo, o si Dios quiere que nosotros entendamos y comprendamos que tenemos que desechar todo lo malo, lo inmundo, todo lo que no es agradable delante de Él. Pero tenemos que activar la mente de Cristo. ¿Y cómo activamos la mente de Cristo? Conociendo el Evangelio, conociendo la palabra, confesando la palabra, confesando todos los días, orando en el Espíritu, orando todo el tiempo. Yo duré 3 años de mi vida que predicaba el Evangelio y no tenía tiempo para la oración. Sí, oraba unos cuantos minutos, pero no eran esas oraciones que tenía antes. ¿Y qué pasó? Que comencé a secarme. Pero yo no podía entender por qué me estaba secando. Lo sabía todo, conocía la palabra de Dios, conocía la teología. Sin embargo, me estaba secando. Y Dios tuvo que mover el piso para yo poder entender que el Espíritu Santo es la única verdad, que Jesucristo es la única verdad de nuestra vida y que tenemos que tener 24 horas en oración continua. Tenemos que analizar los deseos de nuestra carne. Tienes que conocerte a ti mismo para que sepas cuáles son los deseos de tu carne. Muchas veces tratamos de esconderlos. Escondemos los deseos de la carne con obras, con muchas otras cosas. Tratamos de esconder los deseos de la carne. Pero no los confrontamos. Tenemos que confrontarlos porque tarde que temprano esos deseos van a brotar, van a salir a flote. Tarde que temprano van a salir a flote. Y nos van a hacer pasar momentos muy duros y muy difíciles. Porque esos deseos de la carne fueron aprendidos, muchos de esos fueron aprendidos. Fueron aprendidos en el hogar. Aprendimos en nuestros familiares, en nuestros padres, nuestros tíos, nuestros hermanos. Aprendimos cosas que tal vez nunca las hubiéramos aprendido en otro momento de nuestra vida. Tal vez fuiste violado o violada,
Tal vez aprendiste a robar porque estaban en una familia pobre. Tal vez aprendiste cuántas cosas y esos deseos de la carne van quedando ahí. De la sociedad donde vivimos, del país donde nacimos, de la raza de que somos. Todos esos deseos de la carne, muchos de esos fueron aprendidos. Tuvimos muchos, nos enseñaron vicios, frustraciones, miedos, pobreza, orgullo, vanidad. ¿Cuántas cosas? Pero tenemos que comenzar nosotros a entender, a comprender y a conocernos a nosotros mismos cuáles son esos deseos para poderlos confrontar antes que esos deseos salgan a flote y nos hagan pasar momentos difíciles. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú comienzas a ver que si actúas, que si la sigues, que si meditas en ella, vas a tener vida. El Señor Jesús lo dijo muy claramente. En Lucas 4:4 dijo, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan que vemos diariamente es para nuestro cuerpo, pero necesitamos un pan que es el pan de vida, el pan que el Señor nos da por medio del Evangelio, por medio de la palabra. Cuando vengan esos pensamientos negativos, de fracaso, de dolor, acuérdate de las promesas del Señor. Hebreos 6:10 nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. No podemos desmayar. No podemos desmayar. No importa los fracasos que tengas. Siga trabajando en la obra del Señor como sea. Sigue adelante, porque el Señor no es injusto para olvidar la obra, el trabajo que nosotros hacemos en su obra. Y llevamos una esperanza que así como Abraham fue bendecido con toda bendición, nosotros lo somos. Romanos 4:22 lo dice, por lo cual también su fe, está hablando de Abraham, le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vemos en todo esto que nosotros vamos a tener, esas promesas son nuestras, son tuyas, esa herencia es tuya. No la retrases. Bendecido, no retrases esa herencia. Te lo habla un hombre con experiencia que retrasé una bendición muy grande en mi vida. No la retrases. Trabaja en el Señor, trabaja en su obra. Sigue adelante. Orando, caminando. El Señor puso ángeles para ayudarnos. Ángeles que te ayuden para caminar en esas bendiciones, para que tú recibas esas promesas. Porque el propósito de Él se va a cumplir y Él puso esos ángeles. En Hebreos capítulo 1, en el versículo 14, lo dice así. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Está hablando de los ángeles. ¿Fueron enviados para qué? Para ayudarnos a nosotros, herederos de la salvación. Los ángeles te están ayudando para que tú sigas adelante. Versículo en el capítulo 2 de Hebreos, mire, es que yo quisiera tener mucho más tiempo para explicar tantas cosas, pero bueno,
Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si tú atiendes al Evangelio, mira el vaso, no mire el vaso, mira lo que hay en la palabra de Dios. No mires el vaso, porque muchas veces, muchas personas miran el vaso, si el vaso está roto, si el vaso tiene problemas, entonces dejan el contenido. Resulta que el contenido es el que les da vida, el vaso no sirve, el vaso es barro. Pero si tú no lo has dejado, sigue adelante, pero si lo dejaste, no te deslices. Hebreos 12:12, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, no sea que lo cojo se salga del camino, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Cuando todos somos cojos, todos cojeamos de algo. Unos cojean del chisme, otros cojean del alcohol, otros cojean de las drogas, otros cojean de la pornografía, otros, 20,000 cosas, cada uno. Pero tenemos que mirar, porque cuando tú sabes tu debilidad y tú la conoces, tú dices, hey, esta me puede hacer caer, esta debilidad me puede hacer caer, entonces voy a agarrar mi muleta. Mi muleta es que el Evangelio, la palabra de Dios, voy a agarrar una buena muleta, voy a caminar firme y no voy a dejar que esa debilidad carnal me lleve a atrasar las promesas de Dios. Dios tiene para ti promesas grandiosas, maravillosas. Mira, bendecido, tú no sabes el amor tan grande que Cristo tiene por nosotros, el amor tan grande que Cristo tiene por ti. Tú no te lo imaginas, no alcanzas ni a imaginarte. ¿Por qué? Porque muchas veces andamos en un camino de oscuridad. Muchas veces estamos en un camino donde parece que ni siquiera las rosas tienen olor. Un camino donde las rosas se vuelven negras, donde todo es un desierto. Pero ahí es donde nosotros no podemos enfocarnos en el desierto que estamos pisando, sino en la promesa de Dios, que es esa agua viva que te dará vida para siempre, que te va a levantar y te va a llevar a una victoria total. Yo esta mañana estaba escribiendo, cuando me levanté, estaba escribiendo y me acordé de algo que había escuchado una vez a un predicador que dijo, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y me puse a meditar en eso y tiene toda la razón. Una cosa es creer en Dios. Hay miles y miles de personas que creen en Dios, pero creerle a Dios, ahí es donde quedamos totalmente, donde nos desubicamos. Yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero no le crees a Dios. Y si el Señor te dice, haz esto, haz lo otro, ¿qué fue lo que le pasó a Pedro? Creí en Dios. Y el Señor le dijo, camina y Pedro se fue caminando por las aguas, pero dejó de creerle a Dios por mirar la tormenta. ¿Y qué pasó? Se hundió. Se hundió. Entonces, creerle a Dios no es fácil. Pero cuando tú decides creerle a Dios, cierra los ojos, ora y dice, Señor, yo decido creerte. Yo decido que si tú me dijiste que tú me vas a levantar, tú me vas a levantar. Que tú me vas a prosperar, tú me vas a prosperar. Que tú me vas a dar la persona que ha de ser la compañera o el compañero para mi vida. Tú me lo das, Señor. Solo que te pido, Señor, que me dé las señales y que me muestres el camino para yo no equivocarme. Pero en oración, en oración, en oración, en oración. El Señor te prometió un negocio, el Señor te prometió cosas grandes. Orando, 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 no importa. Aunque venga el fracaso, ore. Aunque venga que todo está fallando, ore. Porque Él cumplirá su propósito en ti. Acuérdate de Job. Levántate todas las mañanas y di lo que Job dijo. Job 19, 25, 27 dice, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desechar, está hablando del Señor, y después de desechar mi piel, en mi carne he de ver a Dios, en mi carne, el cual veré por mí mismo
Y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo sé que mi Redentor vive y que aunque esta mi carne se envejezca, Él me dará la victoria. Él me dará la victoria, no importa. No importa los años que tengamos. El amor no se conoce cuando se es joven, ni cuando se es viejo. El amor se conoce cuando Cristo te lo entrega a ti. Bendecidos del Señor. Vamos adelante. No desmayen. No desmayen. Siga adelante orando, orando, orando. Acuérdate, las promesas del Señor están para ti. Los que me conocen, los que me conocieron, saben las experiencias que yo pude vivir. Sufrimientos, pobrezas, enfermedad, fracasos, errores. Pero puedo decir hoy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que bendecido del Señor, nos vemos la próxima semana en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias.